Bien, abra su Biblia en Mateo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a terminar hoy día el capítulo. Pero antes de comenzar a leer y explicar el texto de hoy, quiero preguntar a ver si alguien me puede definir lo que es una profecía. ¿Qué es la profecía? ¿O en qué consiste este concepto del término? No en contexto de iglesia. A veces, cuando alguien vaticina el futuro, piensa en una profecía. Pero del punto de vista de la Biblia no es eso nada más. ¿Alguien se atreve a dar alguna definición? ¿No? Bueno, en términos simples, o la respuesta corta de qué es lo que es la profecía es el hablar de Dios a través de un mensajero, que generalmente el mensajero le llamamos profeta. Esa es la respuesta corta. Pero la profecía es mucho más complejo que eso, que Dios nos hable, porque de hecho toda la Biblia nos habla, pero no toda la Biblia contiene profecía. La profecía es una forma específica o especial de hablar de Dios, que de hecho es un tanto difícil de interpretar. ¿Por qué? Bueno, primero porque lo que hace la profecía, primero es mostrar la voluntad de Dios, a través, a veces, de un anticipo de cosas que van a suceder, otras veces no. Siempre el deseo de Dios es que hagamos su voluntad, que exhorta al pueblo, como lo pasa en los tiempos de Israel, a que corrija su conducta, a que obedezca. Los exhorta una y otra vez a través de profetas que buscan alinear la voluntad de esos hombres o del pueblo con Dios. Ese es el concepto más importante. Y las profecías tienen su lenguaje característico, sus formas propias de llegar, ¿no es cierto?, a las personas, y ahí entonces se dificulta su interpretación porque usan muchas figuras literarias, muchos símbolos, sueños, a veces también hacen ilustraciones parabólicas, comparan cosas de la tierra con la realidad espiritual. Y por eso la profecía se hace un tanto difícil, porque tampoco cuando expone, por ejemplo, cosas a futuro no es cronológica, no nos dice en tal año o en tal fecha, sino que pone ciertos contextos e ilustra con las imágenes, ¿no es cierto?, algo por suceder, pero no nos da una fecha concreta, y a veces un acontecimiento lo muestra como que sucede a continuación, pero a veces hay una distancia de muchos años entre una cosa y otra. Por eso es que es difícil entender la profecía. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Usted dirá, bueno, porque este capítulo 24, es una profecía completa. Todo el capítulo es una respuesta de Jesús a la inquietud que tenían sus discípulos con respecto a la destrucción del templo y las cosas futuras que ya hablamos, acerca de su segunda venida y especialmente acerca del fin del siglo, el fin del mundo. Entonces, hace difícil la comprensión de este texto si nosotros no buscamos correctamente su interpretación. Así que todo este texto tiene un desafío interpretativo y de hecho hay muchas corrientes de interpretación con respecto a esta misma parte. Por lo tanto, nuestro deseo no es llegar a concluir que esta es la interpretación correcta o la única que hay, o darle muchas interpretaciones al texto como hay muchas corrientes doctrinales, sino que por lo menos quedar claro y concordar en algunas cosas que sí el texto y la profecía nos deja absolutamente identificadas. Y lo que vamos a ver hoy día, el cierre de esta profecía, el cierre del capítulo, en realidad justamente vuelve a este principio fundamental, que la profecía está dada justamente para alinearlos a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver mayormente, más que el detalle de las cosas futuras, efectivamente entender para qué Jesús dio este discurso. ¿Qué quiere Él? Quiere que nos preparemos, quiere que exhortarnos a la obediencia. Entonces eso es lo que vamos a enfocar especialmente el día de hoy. Le he puesto como título Un siervo fiel a esta prédica. Y vamos a ponernos de pie para leer juntos los versículos que vamos a analizar. Vamos a partir en el 40 y vamos a terminar en el 51, donde termina el capítulo. Póngase de pie, leemos juntos y después oramos por lo que vamos a compartir. Entonces, partiendo del versículo 40, dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues,
porque no sabéis a qué hora ha venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Tome asiento y oremos por lo que vamos a analizar. Padre, estamos reunidos en este lugar, en esta casa de oración y casa, Señor, de predicación que tú nos has dado. Te agradecemos, Señor, el poder juntarnos, Señor, el tener un día domingo tranquilo para poder, Señor, disfrutar de un encuentro con tu palabra. Señor, una vez más, Señor, clamamos a ti, al dador de todo don espiritual, el dador de las luces y de todo lo bueno que tenemos, para que nos ayudes, Señor. El Espíritu Santo nos guíe en lo que vamos a comentar. Que sea, Señor, tu interpretación, que seas tú, Señor, hablándonos a través de nosotros y que nosotros oigamos, Señor, dispuestos a aplicar lo que aprendamos en nuestras vidas. Señor, yo te pido por mi persona, por mi boca, por mis palabras, por mi mente, para que sea, Señor, un instrumento bien usado por ti, y por mis hermanos para que ellos reciban claridad al respecto, Señor, y que no haya nada que nos cambie, Señor, en nuestra dirección de acercarnos a tu persona y servirte de la manera que tú quieres que sea servido. Bendice esta palabra. Aún, Señor, pedimos por las redes sociales, por aquellos que van a escuchar esta predicación, aunque no estén presentes, Señor, bendice sus vidas, Señor, atráeles a ti, que tú sigas cambiando su interior. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un capítulo largo y ha sido con muchas, lo hemos expuesto por lo menos en 4, creo que está el 5º domingo. Tiene mucha información sobre cosas, algunas que ya pasaron en el año 70, otras que todavía faltan por suceder, la segunda venida específicamente y el fin de este mundo. Pero hay algunas cosas que quiero resumir en 3 puntos solamente para que nos acordemos qué hemos aprendido, qué cosa es claramente vista en este texto y quiero que lo recordemos. Primero, nos ha hablado de la destrucción de Jerusalén, un hecho que ocurrió en el año 70. La pregunta inicial era qué iba a pasar con el templo, con las grandes piedras, con esa construcción monumental. Y ya hemos aclarado que esa profecía, porque Jesús dijo que eso iba a desaparecer, se cumplió específicamente en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito, a cargo de las tropas romanas, destruyó completamente el templo, sin quedar piedra sobre piedra, como Jesús lo había anticipado. Eso lo vimos en los versículos 15 al 22 específicamente. El tema de la segunda venida, otro elemento que Jesús ya ha explicado y nos ha dejado claridad. ¿En qué sentido? Y le vuelvo a insistir en esto, que la venida del Señor Jesús va a ser una venida física, va a ser personal, es Él mismo volviendo a la tierra, va a ser visible y gloriosa, va a ser un hecho trascendental para el mundo. Y claramente ha insistido mucho en que no hay una fecha precisa, que nadie puede anticipar el momento exacto, ni siquiera el lugar, que nos dice en los versículos 26, ¿no es cierto? Que si usted lo busca en los desiertos, alguien dice, ahí está Cristo, no le crea, o si está en un aposento, no le crea. Jesús es muy enfático y repite, y en esta porción nuevamente vuelve a repetir, que Él no nos ha dado el momento preciso. Sabemos algún contexto, pero no podemos nadie anticipar una fecha o un lugar preciso de aparición, cosa que la semana pasada se vio especialmente porque efectivamente una de las cosas que más se ha equivocado la Iglesia a nivel mundial es anticipar fechas, lugares, momentos donde va a aparecer, cuando Cristo es enfático en decir que no lo va a saber nadie. Al contrario, cuando Él aparezca todos lo vamos a ver,
porque va a ser como el relámpago, lo dice en los versículos 26, 27, 28, lo dijimos. Va a ser como relámpago, algo que ilumina todo el cielo, todos se van a dar cuenta. Y también nos pone la ilustración de cómo un cuerpo muerto se llena de buitres o animales de carroña buscando comerlo. Así entonces cuando les parezca van a ver, se va a notar y no va a ser algo secreto o escondido. Y algo que también vimos en los versículos especialmente 29 y 30, que ya los revisamos, es que el fin del mundo, el fin de la era, el fin del siglo, el día del Señor, es el momento o va en concordancia, y aquí lo vamos a volver a revisar, con la venida de Jesús. Cuando Jesús viene, se acaba esta historia, se cierra y se baja el telón de la historia de la humanidad. Es el momento final, es el momento cúspide de la historia de todos nosotros. Y eso tiene mucho de importancia y tenemos que estar preparados. Esa es la razón por qué Jesús hace esta locución, porque quiere que nosotros sepamos, porque todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban de un día del juicio, de un día final, y Jesús también vuelve a hablar de estas cosas. Le vuelvo a leer, si quiere, los versículos 29 y 30 que ya examinamos. Nos habla de que inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Hay una condición temporal, ¿no es cierto?, donde se acaba el mundo y aparece Jesús casi en simultáneo. Usted puede ver en esa porción pequeña la temporalidad cercana entre Jesús aparece y ya se acaba, y hay un temor porque vamos a enfrentarlo. Todo el mundo va a enfrentar un juicio final. Y eso también corroborado con otros textos que ya se tocaron, los vamos a volver a leer, 2 Pedro 3:15 y sucesivos, y 1 Tesalonicenses 5:2 y 3. Se lo dejo ahí de tarea para que lo revisen el texto cuando lo enviamos. Pero vamos al tema de hoy. ¿Qué nos va a explicar estos últimos versículos? Hay dos puntos fundamentales. Uno nos habla de un detalle importante, que lo vamos a tomar separado del resto, que es el concepto, no sé si lo ha escuchado, del arrebatamiento o del rapto. Aquí hay dos versículos que tienen que ver con ese tema y ya lo vamos a explicar. Sé que sobre este tema también en las iglesias protestantes hay muchas corrientes, o al menos dos o tres importantes, de cómo va a pasar ese acontecimiento. Jesús lo está explicando acá. Y lo segundo que vamos a ver es esta pequeña parábola del siervo, de los dos siervos, un siervo fiel y un siervo malo, que tiene que ver en cómo nosotros nos vamos a preparar, y desde ya tenemos que prepararnos para estos acontecimientos finales, es decir, la venida del Señor y el fin del mundo, que van en un mismo periodo o temporalidad. Son las dos cosas que nos explica el texto. Y vamos a partir, por supuesto, con estos dos versículos primeros para que nosotros entendamos este concepto que algunos lo sacan de este contexto, lamentablemente, que es el concepto del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Bueno, ¿dónde tenemos que partir para entenderlo, para quedar claritos en esto? Bueno, partamos con el versículo 31, porque ahí Jesús, lo vamos a volver a leer, no sé si lo pueden proyectar. Jesús nos está hablando justamente de cómo Él va a reunir a los escogidos. Les voy a leer el texto nuevamente para que partamos explicando esto. Dice Jesús en el versículo 31, y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Recuerde, Jesús había aparecido en las nubes, había temor en la tierra, versículo, ¿no es cierto?, 30, y en el 31 dice, pero va a enviar con los ángeles a buscar a sus escogidos desde los cuatro extremos, ¿no es cierto?, de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y después el texto, si usted sigue leyendo, y eso lo revisamos la semana pasada, pasa a la parábola de la higuera, a decir que cuando los frutos, ¿no es cierto?, están tiernos es porque ya viene el verano, explica con una ilustración de los días de Noé, así como los días de Noé, aunque Noé, bien lo sabemos, preparó el arca por más de 100 años, a pesar de que pregonó la justicia de Dios e informó de que iba a venir un diluvio, nadie le creyó, todos siguieron haciendo su vida y finalmente acabó con el planeta, inundó este planeta cuando pasó lo que estaba prometido y murió todo excepto los que estaban en el barco o en el arca.
Jesús pasa esos temas para ilustrar que así entonces va a ser su segunda venida. Entonces da por hecho que el evento de Noé es cierto, es histórico, y además nos hace pensar en cómo va a ser su segunda venida. Y ahí entonces volvemos a estos versículos que leímos, el 40 y el 41, porque Jesús viene hablando de este tema de cómo va a ser el fin del mundo. Cuando vino el diluvio, se los llevó a todos, dice finalmente el 39, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahí entonces conecta en el versículo 40 y 41 estas dos cosas. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces hay algo que nos parece, en principio, si usted lo lee, como desconectado de lo que está hablando. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús en estos dos versículos? ¿Quiénes son esas personas? Uno podría de hecho preguntar. ¿Quiénes son ese que es tomado y a dónde es tomado? ¿A dónde se va? ¿Quién es esa mujer en el molino? Una que es tomada y otra que es dejada. ¿Cuál es la razón para que ellas sean tomadas? ¿Por qué hay una diferenciación entre una y otra? Uno podría preguntar, ¿qué tiene que ver esos dos versículos con el resto del contexto? Y vuelvo a lo que le estaba explicando al principio. Las profecías son a veces difíciles de interpretar, porque ilustran cosas con figuras literarias, porque hacen a veces mezcla de temas, porque no son cronológicas, porque no es cierto?, como una descripción de hechos claros ni puntuales, sino que en este sentido todo el texto va uno hilando con otro y a veces va dando saltos de un tema a otro. Y cuando eso pasa, cuando usted ve una profecía y no la entiende, esto le va a servir para muchas cosas en la Biblia, tenemos que usar una herramienta de la hermenéutica, del estudio de la Biblia, de la interpretación de la Biblia, que es lo que se llama la analogía de las Escrituras. No sé si había escuchado ese concepto, pero brevemente se lo voy a explicar. ¿Qué significa? Que cuando usted tenga un texto oscuro que no lo entienda, como esto, que a veces uno dice este versículo, ¿qué tiene que ver con lo demás? Tiene que ir a otros textos de la misma Biblia para buscar en textos más claros lo que acá se está relatando. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de interpretación buscando otro texto que nos ayude a entender qué significa que una es tomada, otra es dejada, que otro, ¿no es cierto?, en un molino le hacen lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Para dónde van esas personas? ¿Y qué trascendencia tiene para nosotros? Abra su Biblia o busque Primera de Tesalonicenses 4. Porque aquí tenemos otro texto que nos va a aclarar para que se entienda este concepto. Resulta que Pablo, el apóstol Pablo, pasó y fundó la iglesia en Tesalónica y estuvo poco tiempo con esa ciudad y con esa iglesia. Pasó el tiempo y por preguntas probablemente que le llegaron de gente de esa ciudad y de esa iglesia, él escribe dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, donde en las dos cartas vemos elementos que tienen que ver con esto del fin del mundo, con la segunda venida de Cristo. Entonces, este texto es mucho más claro y si a usted le interesa el tema puede estudiar profundamente estas cartas, porque aquí nos va a aclarar este tema de una será tomada y otra será dejada. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17. ¿Qué nos explica el apóstol sobre este tema? Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ahí está la clave, él está hablando de la segunda venida de Jesús, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Qué linda promesa. Bueno, acá se nos aclara un poco este contexto de qué va a pasar cuando Jesús aparezca. Lo que está haciendo Pablo es explicar con cierto detalle qué sucede en ese momento preciso en que Jesús aparezca y llame desde el cielo, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. No se imaginen literalmente una trompeta sonando como la gente quiere ilustrar en muchos videos de internet, que se escuchan trompetas en el cielo, que se escuchan voces o aparecen ángeles con trompeta, porque es una ilustración para decir que va a ser un llamado que nadie va a quedar indiferente a algo así.
Porque probablemente son hechos finales, y ese es el contexto, hechos finales, en el fin del mundo, Jesús vuelve, se acaba esta tierra, este planeta, y entonces dice Pablo, y lo pone en primera persona, si Él está vivo en ese momento, dice, los que hayamos quedado, nosotros los que vivimos, entonces nos dice, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado. Imagínense una resurrección de muertos cristianos, y los cristianos viviendo todavía en la tierra en ese momento van a ser arrebatados. Y ahí el apóstol está usando una palabra griega muy interesante que es harpazó, que significa arrebatar, raptar, algo, tomarlo de manera repentina. Está usando esa palabra que es la que se usa para entender este concepto del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Entonces el apóstol es mucho más claro en decirnos que cuando Jesús aparezca, va a haber un rapto, va a haber un arrebatamiento. Las personas cristianas que estén en la tierra van a ir con el Señor. Y aún esta 1 Corintios 15, que el mismo apóstol también habla, dice que esto va a ser como un abrir y cerrar de ojos, así como un pestañeo, va a ser rápido, va a ser violento, en un tiempo tal vez de segundos o milisegundos. Esa es la doctrina del rapto de la iglesia. Es decir, cuando aparezca Cristo en las nubes, cuando se esté viniendo abajo este mundo, va justamente a llevar a los suyos y va a resucitar a muertos cristianos, como lo dice Tesalonicenses claramente, y los que estemos vivos, si es que nosotros, el apóstol ya no está vivo, pero nosotros a lo mejor sí, vamos a ascender con el resto de los resucitados a las nubes. Este es el famoso concepto del rapto. Entonces, ¿cómo lo interpretamos a la luz del Mateo 24, donde partimos nuestra investigación? Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo Mateo 24? Ese es exactamente el mismo contexto. Fin del mundo, aparece Jesús. Y entonces podemos entender que esa diferenciación entre que uno es tomado y otro es dejado es sobre la gente que es cristiana versus los que no lo son. Aquellos que son cristianos es justamente aquellos que van a irse al cielo en ese momento preciso de la humanidad. Y aquellos que no han sido ni creyentes ni fieles al Señor, por supuesto que se van a quedar en esta tierra momentáneamente, porque después de eso viene el fin del mundo, se acaba este mundo, viene un juicio final. Son otros elementos que otros textos nos ilustran. Pero he querido dejar esto muy claro. ¿Por qué? Porque efectivamente va a escuchar en otras iglesias y otra corriente doctrinal, específicamente el dispensacionalismo, que pone una cronología de eventos totalmente diferente a lo que Jesús nos está explicando. Nos pone la siguiente relación temporal, nos pone que va a venir Jesús de alguna manera, de una manera secreta, que no lo dice nunca la Biblia, y que se va a llevar a la iglesia de manera secreta o escondida. Igual va a haber un rapto de la iglesia. Y que después se queda este mundo 3 años y medio en algunas versiones y 7 años en otras, con tribulación, con destrucción, con el anticristo. Ponen una temporalidad que la Biblia no me permite entender a través de estos textos. Y va a escuchar ahí que, ¿no es cierto?, en esos 3 años y medio donde el anticristo va a reinar, una destrucción del mundo, una locura general, una maldad desbordada, cosa que los textos que hemos mencionado no nos dan esa interpretación. Nos dicen que el final del mundo va a llegar justo cuando Jesús vuelva a la tierra. Y en ese momento la iglesia es arrebatada, pero ya se está acabando todo, se está viniendo abajo el mundo. Y ese es el concepto del rapto o arrebatamiento, por si usted lo ha escuchado por ahí. Hay muchos más detalles que lamentablemente por tiempo y porque el texto no lo indica, no vamos a conversar, no vamos a hablar del anticristo. Este texto no nos habla prácticamente del anticristo de manera muy indirecta y hay muchos detalles por si le interesa el tema. Hay gente que se apasiona mucho y ha estudiado estos temas mucho más profundamente, a lo mejor que usted, en los cuales podemos guiarle y recomendarle libros. Pero lo que sí es claro es que cuando Jesús baje a la tierra, y eso sí sacamos de conclusión claramente, es que en ese momento aparece Jesús, viene abajo el mundo, se acaba el mundo, y ahí entonces los cristianos vamos a ascender. Uno va a ser tomado, que va a ser el cristiano, y otro va a ser dejado. Y vamos a encontrar a Jesús en las nubes para reinar y estar de ahí para siempre con Él. Ese es el concepto del fin del mundo, y de la segunda venida y del arrebatamiento. Vamos a la segunda parte de la parábola que Jesús ilustra.
Supongo que se entendió, no hay duda al respecto, ¿sí? Ya, vamos a la segunda parte, que es la más importante, creo yo. Bueno, después de esos dos versículos, el 40 y 41, si usted sigue leyendo, Jesús va a comenzar a mostrar una parábola, pero parte en los versículos 42 y 43 nuevamente insistiendo en lo mismo, que tenemos que velar, dice el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Está dando dos claras alusiones a de que el momento preciso en que Jesús va a volver a la tierra, nuevamente nadie lo sabe. Eso tenemos que grabarlo en nuestra mente. Nadie va a poder decir, mañana aparece, hoy día en la noche, como muchas, insisto, iglesias lo han dicho vez tras vez. No podemos caer en ese mismo error. Pero sí nos está diciendo algo importante, que nosotros tenemos que velar. Velar, lo dice el 42, lo dice lo mismo con respecto al ladrón. Hay que velar. ¿Y qué significa velar, por supuesto? No que esté despierto toda la noche. Sí, es estar más bien atento, estar preocupados, pero no con una ansiedad, que es lo que la gente a veces, cuando habla de los temas del fin del mundo, le viene una ansiedad, le viene una desesperación. Ya vamos a hablar por qué pasa eso. Nosotros tenemos que velar. Dios nos ha contado la historia, cómo se cierra esta historia, cómo Él aparece, y nosotros tenemos que estar tranquilos, confiados, preparados. De hecho, si usted lee el versículo 44, dice esa expresión, vosotros estad preparados. ¿Y en qué consiste la preparación? Usted me va a decir. ¿Cómo puedo velar? ¿Cómo puedo estar atento a las cosas que van a suceder? Bueno, eso es lo que describe en esta parábola. ¿Qué es lo que dice la parábola? Es bastante sencillo. Hace una pregunta retórica primero. Bueno, ¿qué es lo que hace un siervo fiel y prudente? ¿Cómo debe funcionar alguien prudente? Lo pregunta, lo hace como una especie de pregunta retórica. Dice que el siervo fiel tiene una responsabilidad de estar a cargo, obviamente, de sus menesteres. Y ese siervo, una de las cosas que hace, dice, da comida. Es decir, estaba a cargo a lo mejor de alimentar al resto de los sirvientes. Y dice que es prudente. Eso también es una definición interesante de la labor. La prudencia en un trabajo es que usted efectivamente haga lo que se le ha encomendado hacer. No haga ni más ni menos, que no deje de hacer lo que le corresponde, ni haga en exceso lo que debe hacer. Y hace la distinción con el famoso comportamiento del siervo malo. Unos versículos más adelante, el versículo comienza diciendo, o la descripción del siervo malo dice, el siervo dice, mi Señor tarda en venir. Aquí se está partiendo la descripción. Mire, todo parte justamente con cómo nosotros pensamos estos aspectos del fin del mundo. Si nosotros lo hacemos bien, vamos a ser prudentes, vamos a ser fieles, vamos a seguir haciendo nuestra labor cristiana. Pero aquellos que no ven las cosas como Dios quiere que las veamos, se reflejan en este siervo malo. Que lo primero que tiene es un pensamiento equivocado. ¿Cuál es el pensamiento equivocado? Mi Señor tarda en venir. Esto se parece mucho cuando usted está trabajando en una empresa. Yo trabajé en el hospital. Y la gente dice, bueno, nadie me ve, pues. No está el jefe aquí. A lo mejor le pasó alguna vez que dijo, no está el jefe, entonces hagamos. El gato salió y los ratones están de fiesta. Hagamos la cosa de nuestra manera. Esa forma de pensar, la misma del siervo malo, es equivocada. Equivocada también en nuestra vida cristiana. Usted no puede decir, Jesús no ha venido, entonces tenemos licencia. La vida cristiana no consiste en eso. No tiene que anteceder a lo que dice más adelante que hace el siervo malo. No puede partir con ese pensamiento. Mi Señor tarda en venir y empecemos a hacer cosas malas, como lo dice acá. ¿Qué es lo que hacía mal al administrar? Dice que golpeaba a sus consiervos. Es aprovecharse de su posición o de su delegación de autoridad para maltratar a otros. A veces la iglesia también se convierte en abusiva, no vamos a entrar en detalles, pero abusiva con otros cristianos o con otras personas que no conocen esta verdad, la verdad de la Biblia. Y la explican o la predican de una manera a veces tormentosa para el que escucha. Por eso mucha gente a veces no viene a la iglesia, porque a veces se presenta abusivamente. Y después nos dice que comió o comiendo y bebiendo con borrachos. Eso es un mal comportamiento aquí y en la Quebrada del Ají. Su vida cristiana, la vida que agrada al Señor, no puede ser de esos excesos.
de desperdiciar el tiempo en otras actividades. ¿Y qué pasa al final? Versículos 50 y 51 nos dice que ahí, cuando venga, cuando no sepa cuándo va a venir, ni a la hora que no ha dicho cuándo va a venir, entonces cuando vea al siervo malo, ¿qué le va a pasar a este siervo malo? Será castigado. Y dice, va a ser dejado con los hipócritas, con lloro y crujir de dientes. Quiero que ponga atención a esa expresión que se repite muchas veces, Jesús la hace muchas veces en relación a quiénes. ¿Quiénes son los del lloro y el crujir de dientes? En muchos pasajes como Mateo 8:12, Mateo 13:42 o Mateo 22:13. Esas personas que lloran y crujen y que están en las tinieblas y que son echadas fuera siempre representan a personas que finalmente no se van al cielo, que son condenadas, que son echadas al infierno. Entonces, tenemos que concluir que en la parábola se nos está presentando dos situaciones, dos justamente ilustraciones de un cristiano genuino y verdadero, honesto, que sabe, aunque no sabe cuándo va a venir su Señor, trabaja de manera regular, trabaja de manera abnegada, que trabaja haciendo lo que tiene que hacer como cristiano. Y otro, que es el siervo malo, que nos presenta, ¿no es cierto?, que tiene un pensamiento equivocado y que hace cosas equivocadas, que a lo mejor se dice cristiano, pero ¿qué es lo que hace? Desperdicia su tiempo, daña a otros, no hace lo que se supone que está llamado a hacer como un servidor, como alguien realmente encargado o con una responsabilidad. Y esto realmente es lo importante, hermanos, porque nosotros, todos nosotros, los que somos creyentes, hemos recibido cosas de regalo, de gracia. El Señor nos ha dado vida. Y hoy día en la mañana oramos y agradecíamos por la vida, por abrir nuestros ojos y darnos cuenta del lindo país, del lindo tiempo que tenemos. Hemos, además de eso, recibido su salvación, el regalo de la salvación. Él nos llamó, Él nos salvó, Él nos ha perdonado. El cristiano tiene que tener un profundo agradecimiento constantemente a esas dos cosas, al menos. Y eso es lo que produce en nosotros un cambio de sentido, un cambio de actitud, un cambio de hacer las cosas de manera diferente. Porque de otra manera, usted empieza, si no lo ve así, entonces pensamos como el siervo malo, que le da lo mismo su Señor. Aunque sabe que va a venir, aunque sabe que hay un fin del mundo, aunque sabe que hay un juicio, ¿qué es lo que hace él? Le da lo mismo. Se comporta mal, golpea, daña, excesos de todo tipo. Y finalmente, Dios, Jesús cuando vuelva, no lo va a premiar. Todo lo contrario, lo trata como un hipócrita. Y adivine a quién Jesús llama más veces hipócrita que todos. ¿A qué grupo humano en su tiempo eran los hipócritas? ¿Se acuerdan? Lo vimos algunos capítulos atrás. Los fariseos. Fariseos que conocían la palabra. Fariseos que conocían las promesas, las profecías acerca del Mesías. Pero ellos no creyeron. Ellos no vieron a Jesús como el Mesías. Lo maltrataron, lo echaron y finalmente lo colgaron en una cruz. Y fíjese que nosotros podemos decir, no, si yo no soy así. Pero créame que la hipocresía en la iglesia también está. Que la hipocresía parte del momento que yo empiezo a pensar mal de Dios. Que me da lo mismo lo que Dios crea de mí. Y yo hago la vida a mi manera. Hay un autor puritano que dice lo siguiente con respecto a esto. Dice, de entre todos los hipócritas, dice así, ojalá no sea yo, escuche bien, un hipócrita evangélico, que peca con mayor seguridad porque abunda la gracia, porque sabe que Dios perdona, que ama la predicación evangélica, la iglesia, a los cristianos, pero que vive impíamente o en pecado. Dios nos libre de esa condición, nos libre de decir nominalmente voy a una iglesia, soy cristiano, porque finalmente, como Jesús lo dice una y otra vez, ¿qué va a evaluar en nosotros? ¿Qué es lo que realmente demuestra nuestra fe? ¿Qué es lo que demuestra que usted crea en Jesús? Sus frutos, sus obras, cómo usted desarrolla su vida. Que era lo que le decía a los fariseos, pero vosotros no creéis
Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho en Juan 10:26. Nosotros necesitamos tener una concordancia entre lo que decimos cuando decimos que somos cristianos, que sirvo al Señor, que vengo a la iglesia, con lo que hacen en todo el resto de su vida. Esa es la parábola que aquí propone y tenemos que entenderlo bien, porque la Biblia una y otra vez nos repite este concepto, y este es el concepto más importante con respecto al fin del mundo, con respecto a todas estas profecías. Y quiero revisar un poco a nivel más global estos conceptos. Porque el mundo, el resto de las personas que no conoce la palabra, que no ha sentado nunca en una iglesia para hablar de estos temas, claro que va a tener una opinión diferente, claro que va a actuar de una manera diferente, claro que va a tener temor y angustia sobre el fin del mundo. Han salido muchas películas y cada vez hacen películas más caóticas, apocalípticas en el sentido del final de los tiempos. ¿Y qué es lo que hace el mundo ante eso? Se rinde ante Dios, cambia su manera de pensar, sigue siendo el obrero malo, sigue siendo un siervo infiel, que no le interesa que va a venir Jesús. ¿Y por qué hace eso? Usted dirá. ¿Por qué se comportan mal? ¿Por qué tienen angustia? ¿Por qué empiezan como lo están haciendo acá en Quillota, en esa cercanía, están haciendo refugios nucleares? ¿Sabía eso? Eso están haciendo. Hay gente muy millonaria y en todo Estados Unidos también, que se preparan, que andan buscando la guerra nuclear y ellos están haciendo refugios antinucleares a kilómetros abajo con agua y esas cosas. ¿Por qué cree que el mundo está inventando o tratando de inventar la forma de llegar a Marte? ¿Por qué le interesa Marte? ¿Por el agua? ¿Por los recursos naturales? No. Quieren hacer una colonia en Marte. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque saben que el fin del mundo va a venir alguna vez. La Biblia lo dice. Y hay asteroides que andan mirando por si caen, etc. Hay una angustia que está disimulada muchas veces con esta actitud supuestamente científica. Quieren seguir existiendo, quieren escapar finalmente del encuentro con Dios, con la verdad revelada en la Biblia de que algún día lo vamos a enfrentar y que vamos a ser juzgados por cómo fuimos. Y ese es el mensaje importante. ¿Yo voy a ser igual que las personas de este mundo? ¿Yo voy a ver las cosas del fin del mundo y la venida del Señor con la misma angustia, con la misma desconsuelo, sin esperanza? Porque le digo, si usted lo ve así, si usted está nervioso por su vida, por sus cosas, por cómo va a enfrentar esos tiempos, es porque ama más al mundo, ama las cosas del mundo y no ama tanto a Dios. Esa es la verdad que hay detrás de esto. No ama al Señor, no lo busca, no quiere estar con Él. Ama las cosas del mundo, desea tener, no sé, una mejor casa, un mejor auto. Y no digo que estas cosas sean malas. Mire, aquí se nos presenta la parábola como un administrador de las cosas que Dios le da. Dios le ha dado casa, le ha dado auto, le ha dado familia, perfecto, qué bueno, disfrútelas. Y aún si puede vivir mejor y hacerse otra casa más grande, qué bueno. Pero no ame esa casa más que al Señor. Ese es el punto. Si usted empieza a amar las cosas de este mundo, entonces no ama verdaderamente a Dios. Y eso lo dice claramente 1 de Juan. 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los bienes materiales, las cosas que usted tiene. No las ame, no las desee, no las quiera proteger. Porque el Señor va a destruir este planeta, va a destruir todas las casas que usted quiera tener. Va a destruir las propias vidas de las personas. Entonces, no ame las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, mire el contraste grande que Juan nos pone, el amor del Padre no está en él. Ese hombre no conoce a Dios, ni es amado por Dios. Y Dios nos libre en la iglesia de ser así. Dios nos libre de pensar así sobre estos temas y tener la misma angustia y ansiedad de otros. Al contrario, ¿qué nos dice Pedro? Segunda de Pedro nos dice que nosotros esperamos, segunda de Pedro 3:13, lo presentaron hace un momento, nosotros esperamos, según las promesas de Dios, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros no estamos conformes con este mundo. Vemos la maldad, vemos la injusticia, no nos gusta eso.
tratamos de comportarnos fielmente al Señor, queremos ser siervos fieles y administrar bien lo que nos ha dado, pero no lo amamos, no queremos este mundo con las cosas que nos ofrece. La vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas que dice 1 Juan también. Nosotros tenemos que poner nuestro enfoque en el cielo, en lo que viene, en un cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, donde de verdad van a ser las cosas diferentes. Esa debe ser nuestra forma de pensar con respecto a estos temas. Yo sé que a veces también está la idea de la tribulación, de la gran tribulación, del temor a estas cosas. Recién oramos porque efectivamente hay persecución a los cristianos. Jesús lo dijo desde siempre que iba a haber tribulación. No es algo nuevo, no es algo, es también algo futuro. Todavía a lo mejor acá en estas circunstancias no nos ha tocado. Y ciertamente a veces podemos pensar en un escenario negativo para nosotros los cristianos y decir, pucha, ¿cómo lo vamos a aguantar? ¿Cómo lo vamos a tolerar? Pero lo recuerdo, lo analizamos específicamente en el versículo 13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es una condicional, sino que es algo que Jesús promete, que vamos a perseverar. Y vamos a perseverar no por nuestro talento ni capacidades, sino porque Él nos ha amado y nos ha dado su vida por nosotros. Y como dice Juan, nosotros somos sus ovejas y nadie puede arrebatar las ovejas de su mano, porque el Padre que me las dio, dice Jesús, es mayor que todos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que mirar de manera negativa cualquier cosa acerca del fin del mundo, ni la tribulación. Es más, hay un predicador, Paul Washer, que dice que la persecución de la iglesia nunca le ha hecho mal a la iglesia. Lo único que hace es purificarla, es limpiarla, es discriminar a veces a aquellos que están viniendo solamente de boca. Y no porque creen, porque buscan a veces otra ventaja al venir acá. Pero vuelvo a hacer este llamado y la lección probablemente de todo este capítulo y de este cierre es que nosotros seamos, como nos dice, vigilantes, velando, atendiendo el consejo de la palabra, que seamos sobrios, que seamos prudentes, que administremos bien nuestra vida, en todo sentido. Ahora es como tenemos que hacer los ajustes y no a último momento, como cuando los jóvenes estudian el último día de la prueba, como para que pasen la prueba y el profesor les ponga una buena nota. Yo a veces le digo a mi hijo, eso no va a servir. Tú tienes que ser regular en tu estudio, tenemos que ser regular en nuestra vida cristiana. No pensar que más adelante me arreglo, más adelante me pongo a hacer bien las cosas. No, aquí el ejemplo del siervo fiel y prudente es que siempre estaba haciendo lo que correspondía hacer. Porque si usted no lo hace así, se transforma inmediatamente, automáticamente en un siervo malo. En un siervo que realmente no le importa a su Señor. Que le da lo mismo las consecuencias presentes o futuras. Entonces nosotros no podemos equivocarnos en estos temas. Siempre hay tensión en la espera, sobre todo de un evento así como el fin del mundo, la segunda venida de Jesús. Siempre hay una cierta preocupación, cierta tensión. Pero por eso Jesús ha sido bueno con nosotros y nos ha dado estas palabras y nos ha dado todo este capítulo para pensar bien de ese tiempo futuro. Cuando Él vuelva y cuando se acabe este mundo. Sin ansiedad, sin preocupación, siendo vigilante, siendo sobrio, siguiendo la santificación, porque esa es la vida cristiana, el perfeccionamiento continuo, sacar más y más pecados que tenemos. Cada vez menos pecado en nuestra vida. Tiene que pensar así. Y aún le leo lo último, y con esto termino. Pero de verdad con esto termino. Nuevamente 1 Juan 2, versículos 2 y 3. Mire cómo también está en este contexto del fin del mundo. Amados, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios. Esa es una verdad. Ya somos hijos de Dios por su amor, por su gran obra en nosotros. Ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que va a pasar en el futuro, cómo vamos a ser en el cielo. Todavía no hemos llegado a la completa santificación ni a la completa glorificación. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva a este mundo, cuando Él vuelva por segunda vez y se acabe este mundo, dice, seremos semejantes a Él. Ahí finalmente se va a acabar nuestra carrera contra el pecado, nuestro
pelea constante contra nuestras malas inclinaciones, porque todavía en nosotros está esa maldad natural. Y tenemos que refrenarla y tenemos que cambiar por el poder de Dios en nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Y estamos en esta carrera constantemente. Entonces, cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva, entonces vamos a ser realmente santos, realmente puros. Si usted anhela eso, vamos a tener que anhelar también su segunda venida. ¿Por qué vamos a ser puros? Porque le veremos tal como Él es. Vamos a ver lo perfecto, vamos a ver lo santo de Él. Va a venir en gloria, va a venir de una manera visible, apoteósica, si quiere usar ese término. Pero se acaba el mundo. Y los que no están con Él van a ser los siervos malos que van a ser castigados. Entonces, ¿qué nos dice el último versículo 3? Y todo aquel, si somos creyentes con mayor razón, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, estamos esperando en su segunda venida y en lo que va a pasar después de eso, entonces se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros debemos desde ya ejercitarnos en esto, en seguir cambiando, seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados, seguir trabajando en ello. No descansar, no relajarnos, que es la ilustración del siervo malo. No sé cuándo va a volver Jesús, eso parece un mito ya, tantos 2000 años que no ha vuelto, entonces hagamos lo que queramos. Igual soy cristiano, igual le sirvo, igual tengo algo que me ha dado, pero no, nosotros tenemos que ser fieles y prudentes. No podemos perder el tiempo, no podemos disfrutar de la vida como otros la disfrutan en la parte mala, en la parte equivocada de la vida. Siga la responsabilidad de administrar su familia, de cuidar de lo suyo, de aprender de la Biblia, etc. Pero no ame este mundo, no ame más este mundo y las cosas que hay en él, porque esto va a ser quemado, esto va a ser destruido. Pero debemos pensar en el futuro y pensar en las cosas que vamos a recibir cuando Él vuelva. Cuando Él vuelva, estaremos limpios. Cuando Él vuelva, ya no tendremos más dolor ni más sufrimiento. Nos va a correr una lágrima de nuestros ojos por todo lo que hoy día tenemos que esforzarnos. Esa es la promesa más hermosa de estos pasajes, de vivir con ese sentido de futuro correctamente. Y nos exhortamos con estas palabras a que lo hagamos de esa manera, de que nos deje pasar esta reflexión, este tiempo, para seguir avanzando en esto. Lutero tenía una frase muy buena y creo que se la voy a compartir para que pensemos en ella. Dice Lutero: predica y vive como si Jesús fue crucificado ayer, resucitó hoy y regresa mañana. Eso resume perfectamente cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Agradecido de lo que hizo por mí en la cruz, hoy día sabiendo que está en victoria, está resucitado en el cielo y que vuelve tal vez mañana o prontamente, o no lo sabemos, en realidad no lo sabemos. Esa es la mejor descripción de cuándo vuelve, nadie lo sabe. Pero se nos fuerza y se nos llama una vez más a estar con esa claridad, a ser el día que Él vuelva a ser vistos y ser hallados en Él, irreprensibles, en santidad. Sé que no vamos a ser perfectos nunca en este mundo, pero debemos esforzarnos y trabajar en esto. Ese es el consejo de su palabra, ese es el consejo de todo el capítulo. No podemos ser siervos malos, porque eso de frentón nos va a terminar, vamos a terminar en el infierno. Revise su vida, revisemos nuestra vida, en qué estamos fallando. ¿Cómo pensamos ese momento del fin del mundo cuando Jesús vuelva? ¿Cómo lo vamos a esperar? Porque el mundo lo va a esperar con temor, como nos dice el capítulo de Mateo. Todas las tribus de la tierra van a lamentar, pero nosotros vamos a estar contentos porque nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Vamos a ser arrebatados en ese momento glorioso, ese momento único y especial, irrepetible. Por lo tanto, si entendemos estos conceptos, si entendemos este capítulo especialmente, y no miramos con ansiedad, con dolor, con frustración, sino que centrados en su palabra, vamos a poder estar firmes siempre y haciendo como un siervo fiel y prudente lo que nos corresponde hacer. Dios quiera que pensemos y reflexionemos en esto. Oremos. Padre Santo, Padre amado, te damos toda la gloria a ti nuevamente. Por tu palabra, por tu profecía, por las cosas que nos viniste a decir. Cómo has dejado, Señor, cada palabra puesta para nuestro bien, para nuestro entendimiento correcto. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos sigues hablando
Aun cuando seguimos desafiándote y pecando muchas veces, sin entender tu voluntad, sin querer hacer las cosas que tú nos mandas a hacer. Tal vez hemos sido siervos malos muchas veces o en muchos momentos de nuestra vida, pero Señor, hoy día el llamado es a ser siervos fieles, a ser siervos prudentes, de administrar lo que tú de gracia nos has dado, Señor. Y que nos centremos en este fin del mundo y de tu segunda venida con estos antecedentes de que vamos a seguir haciendo lo correcto, que vamos a seguir sirviendo no al ojo del amo, sino haciendo las cosas como para Dios, como para el Señor, en cada ámbito de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a practicar esto, a ponerlo, Señor, como prioridad en cada cosa que hacemos. Hemos fallado, hemos errado muchas veces, pero, Señor, tú nos conduces con tu palabra a regresar a ti, a hacer mejor las cosas. Bendigo tu palabra, Señor, y agradezco la oportunidad de compartirla una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a cantar una canción mientras preparamos para hacer la cena. Quiero invitar a ponerse de pie un momento. Vamos a cantar una canción que dice: pon tu mirada en Cristo. Esta canción nos invita a mirarlo a Él. Es un himno muy antiguo esta canción, que se ha vuelto a cantar. Pero pon tu mirada en Cristo, dice el himno. Y nos dice: pon tu mirada en esa cruz, y lo terrenal sin valor será. Cosas de este mundo pierden su valor cuando miramos hacia Jesús, cuando miramos hacia su cruz, cuando miramos hacia su santidad, su grandeza, su poder, cuando sabemos que Él vendrá, que Él volverá, cuando sabemos que un día todo lo que va a importar es Él. Todo lo que va a valer va a ser que Él está ahí, que Él estará presente ahí. Y todo lo demás no tendrá valor. Por eso hoy debemos poner nuestra mirada en Cristo. Hoy debemos mirarlo hacia Él. Años después seguimos cantando de aquel que entregó su vida en aquella cruz. Levante su voz a su Señor, cante. Nuestra deuda inmensa Él canceló. Aleluya, aleluya. Su pueblo le dice, le canta: mis ojos pongo en ti, Jesús. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Aleluya, aleluya, te adoro, te anhelo, eterno Salvador, nuestro Salvador, Cristo, mis ojos pongo en ti. Aleluya, aleluya, sí, Señor.
nuestra mirada. Pon tu mirada en el día, que Dios a Jesús levantó. Él ha resucitado. Él ha resucitado. No temerás a la muerte. Así es. Su vida eterna nos da. Dígalo una vez más. Cristo. Cristo, Dígaselo a Él. Cánteselo con su corazón. Dígale, yo pongo mi mirada en ti, Señor. Cristo, Tú eres mi gloria. Tú eres mi galardón. Oh, sí, Señor. te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Y confiamos, creemos en ese día donde Él vendrá. Pon tu mirada en los cielos. Él volverá. Él volverá Jesús por su pueblo. volverá por su grey. Aleluya. Todos lo Así es. verán y confesarán Toda gloria, toda a gloria, Cristo, toda honra, el Rey. toda alabanza a Jesús. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoramos, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Así es. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Mis ojos pongo en ti. Amén. Puede tomar asiento un momento. Quiero pedirle a Sergio y a Fernanda, su hija, si pueden pasar para poder compartir la cena. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca.